Wir wollten den Frieden, aber bekamen den Krieg. Kinder schreiben sich Namen auf Armin, Schale, wir treffen uns im Paradies. Und sie nennen uns Antisemit, aber eure Scheiß-Date macht den Holocaust. Für Palästin und die Bomben, sie schlagen mit Tass auf unsere Wählen drauf. Free Westbank, Free Gaza, Bruder Aufstand, Intifada. Und ich sehe, wie die Eltern am Weinen sind, wegen Kindern in Trümmern und Kratern. El traballo del fotoperiodista en Oriente Próximo, nel entamu de la segunda década del siglo XXI, documenta l'horror d'aquelles guerres com xerme del panorama geopolítico d'enguany. This is War es un conjunto de imágenes de 2011 a 2016 que pasa por conflictos, empieza en Libia y termina en Mosul. Por el medio tienes Egipto, la contrarrevolución, tienes también Siria, tienes la batalla por Mosul, y la idea un poco es ver con el tiempo cómo aquellas guerras que parecían un poco inocuas, por lo distantes o ya física o culturalmente, pues cómo nos ha afectado los tiempos de ahora, ¿no? Como dos países en particular, Siria y Libia, pues al final acaban siendo países de tránsito de un montón de migraciones, bien de los propios sirios, bien de Afganistán, bien de los propios libios, bien del resto de África. Bueno, y como eso configura también la Europa en la que estamos ahora. Entonces la idea es plantarse delante de todas esas imágenes y plantearse qué hubiera pasado si hubiéramos hecho algo mientras aquello sucedía. Ihr Fotzen, ihr Hunde, eure Heuchelei macht mich so aggressiv, weil das ganze Jahr macht ihr mir einen auf Vogue, aber nicht ein Wort über Verlass. Sie reden von Terror und Gewalt, aber wir kämpfen für Freiheit wie Malcolm X. Und mein Vater, der Bastard, wird AfD, aber fetzt bei allen in einem Magic Mac. Für zwei Gang, Bruder Tipi. A estos sitios al principio va porque uno quiere, con la pasta de su propio bolsillo, y si la cosa va bien, pues vas conociendo gente, vas haciendo clientes. No conozco otro modo de empezar. Pues muchos de esos trabajos han nacido de mi propia inquietud, como fue Libia, como fue Siria. Otros pues han surgido por encargo, como por ejemplo pues pudo ser todo lo que pasó en Egipto o algunas partes del trabajo de Irak o algunas partes del trabajo de Siria. Entonces bueno, pues así es como ha ido y como debe ir. O sea, al final yo sigo siendo freelance, aunque ahora tenga mejores clientes. Hay veces que me llaman y me dicen, Manolito, tienes que estar aquí, y hay otras veces que me pica a mí el Nicky y le digo, oye, vamos a ver si podemos hacer algo allí o allá, y si hay necesidad de ello, pues un poco también construir tú la necesidad. Viele machen ihre Augen zu und das Blut sickert weiter in die Erde. Und ich ficke euer Festival, weil paar Kilometer weiter Kinder sterben, wenn man einen Löwen in die... Yo, por ejemplo, sí que he visto pues que igual es un Manu más crudo, que es un Manu más directo, que igual es un Manu que le gusta más estar más cerca de la acción. O sea, yo igual hay veces que veo fotos y digo, ¿qué cojones hacía yo ahí? Pues ahí estaba. Igual ahora no apetece tanto. Entonces sí que es... O sea, yo creo que se ve mucho o sea, se enseña mucho de lo que es el frontline, se enseña mucho de lo que es la guerra en carne viva, pero le faltan cosas que yo creo que me ha ido dando la madurez. Dicho esto, yo creo que lo que se encuentran son fotos muy necesarias y muy crudas. El juego es ver o imaginar cómo sería el mundo si se hubiera reaccionado antes a esa serie de conflictos, ¿no? Y bueno, pues yo tengo la teoría de que la derecha extrema y la extrema derecha han surgido de los movimientos migratorios de 2015, que son consecuencia directa de los conflictos que empiezan en 2011 y de todo lo que se dio a llamar Primavera Árabe. Que asesinatos en masa, el hambre como arma de guerra e incluso las armas químicas se han utilizado en Siria y no se ha hecho nada. Entonces, obviamente, si la sociedad internacional no reacciona
contra los crímenes de guerra, etcétera, etcétera, siempre va a haber alguien que vaya un paso más allá. En este caso, por ejemplo, pues tenemos a Mr. Netanyahu, ¿no? Que se dedica a ir un pasito más allá que todos los demás, o 2 o 10 o 20. Y una comunidad internacional que no hace nada. Bueno, pues yo todo eso lo veo claro cuando voy pasando por la Expo y voy analizándola con las situaciones que tenemos hoy en día y que están haciendo, bueno, pues que la situación no sea nada halagüeña para ninguno de los que pisamos este planeta.